Bien, gracias por acompañarnos. De nuevo, agradecerles siempre la compañía a través de canales 14 y 16 en este su programa Tertulia de Noche. Hoy vamos a conversar con el jefe de fracción del Frente Amplio, el sancaleño Edgardo Araya. Con él vamos a hablar de diversos temas. Vamos a conversar sobre qué ha hecho el Frente Amplio en la Asamblea Legislativa hasta ahora, cuál es el balance, el análisis que hacen. También vamos a hablar un poquito de política, las perspectivas que hay en torno a las próximas elecciones, y qué va a pasar con el Frente Amplio, qué va a pasar con el mismo Edgardo Araya, y vamos a hablar de otras cosas que tengan que ver con decisiones de gobierno. Así que vamos a hacer una tertulia muy variada hoy con Edgardo, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Edgardo, por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme, Álvaro, y muy buenas a todos y todas. Un gusto para mí poder, a través de esta señal, enviarle un saludo a toda la gente que nos ve en la zona norte, en San Carlos, Guanacaste, Punta Arenas, ya estamos en la mitad del país. Y eso iba, que no solo la zona norte, a donde pues obviamente queremos llegar de primero y hablarles especialmente hoy, pero sé que a través de otros medios y a través de internet también, hasta fuera del país nos están viendo y escuchando. Entonces un saludo muy especial y pues aquí a la orden para rendir cuentas, que es lo importante. Alguien que ha pedido el voto de la gente, no le queda más que aprovechar todos estos espacios para darle cuentas como el empleado que le da cuentas al patrón, ¿verdad? El patrón, que son todos el soberano, el pueblo que nos eligió. Edgardo, ¿cuál es el balance que hace el Frente Amplio hasta ahora? ¿Qué es para ustedes, digamos, el mayor logro como fracción o como partido político en esta legislatura? Bueno, a mí me parece que el principal logro ha sido frenar todo ese avance neoliberal que se dio en los últimos 20 o 30 años, ¿verdad? Vinimos a hacer un contrapeso importante en la Asamblea Legislativa que no existía. Y bueno, hemos logrado que entonces empecemos a hablar de otras cosas. La discusión, el debate nacional se haya ido hacia, por ejemplo, cómo debe ser una reforma fiscal que sea efectivamente justa, solidaria, es decir, poner a pagar a los que en este país nunca han pagado impuestos, a las grandes riquezas de este país, que proporcionalmente con el resto de la población no pagan lo que deberían estar pagando. Esas cosas no se hablaban hace poco tiempo, y bueno, por ahí vamos con el tema de los temas ambientales. Nosotros también hemos llevado un esfuerzo importante para aprobar una ley que ha sido polémica, pero que tenemos que seguir discutiendo y tratando de aprobarla, como es la ley de recurso hídrico. Pero en general creo que el mayor logro es haber hecho ese balance y haber logrado cosas importantes. Por ejemplo, ponerle límite a las pensiones de lujo, ¿verdad?, con cargo al presupuesto, que era una casta ahí que se estaba sirviendo con cuchara grande, exdiputados, otros, sobre todo ese tipo de pensión que crecía un 30% anual, aunque el aumento en el salario de cualquier persona trabajadora no fuera ni de un 2 y un 3%, a ellos se les aumentaba un 30%, se le puso un límite a eso, y entonces eso implica recortar en gasto, en donde se puede recortar en gasto, no es golpeando al trabajador público o al trabajador privado, sino atacando esas, digamos, cucharas grandes que se han servido. Eso lo hemos limitado. El tema de fraude fiscal, haber logrado, por ejemplo, que en este país se hiciera el registro de beneficiario final, eso fue un enorme logro, y ahí tengo que decir que el Frente Amplio pues tuvo un papel fundamental, porque hasta el último minuto hubo grandes intereses económicos y políticos que querían evitar a toda costa que el Ministerio de Hacienda tuviera una base de datos en donde se registrara quiénes eran las personas beneficiarias de carne y hueso que recibían plata de todas ese tipo de sociedades anónimas que se arman. Eso va a dar una herramienta muy importante para poder combatir la evasión, la elusión fiscal, y en ese sentido, además de eso, se le dieron otras herramientas al Ministerio de Hacienda, un poco, digamos, por ejemplo, la posibilidad de que se puedan sancionar a los asesores tributarios que se pongan de acuerdo con el cliente para evadir, para engañar, y eso me parece que es un esfuerzo que vale la pena.
Y así hay varios otros proyectos, pero en general creo que como el debate nacional ha estado centrado fundamentalmente en el tema fiscal, pues hemos decidido que el Frente Amplio tenía voz en eso, y hasta ahora creo que hemos sido medianamente buenos en incidir, ¿verdad? Uno no lo logra todo, como en la asamblea, ¿verdad? Uno no logra todo, pero logra lo que hasta donde puede, y lo más importante es que frena y evita, digamos, los abusos que se venían dando en el pasado. ¿Coinciden mucho ustedes con el partido de gobierno, el PAC? Digo yo, que son el Frente Amplio en alguna medida los más aliados del gobierno para poder adelantar alguna agenda en esos temas, porque sí uno los ve coincidiendo un poco más y haciendo más diferencia con las otras fracciones políticas, que a veces se le frenan al presidente, por supuesto, en sus intenciones de cambiar algunas cosas. Sí, nosotros no vamos a negar que hay una coincidencia programática, ¿verdad? Y esa coincidencia programática nos hace casi que sin ni siquiera ponernos de acuerdo, digamos, previamente, coincidir en asuntos, ¿verdad? Entonces, es inevitable que el Frente Amplio y el PAC lleguemos a puntos de coincidencia en temas como, por ejemplo, la distribución de la riqueza, el tema, por ejemplo, de una propuesta fiscal inclusiva, solidaria, pero bueno, también tenemos enormes puntos de diferencia. Nosotros le reclamamos permanentemente a este gobierno y le reclamamos al partido de gobierno, a la fracción de gobierno, una debilidad tremenda, ¿verdad? Una inconsistencia, una falta de decisión. A veces creemos que vamos hacia algún objetivo particular y de repente la fracción se quiebra, se cambian de opinión, el gobierno no da señales claras, ¿verdad? Uno intenta, a veces hemos intentado apoyar cosas y de repente el mismo gobierno nos deja solos, como fue, recuerdo, un tema que tenía que ver con fraude fiscal, ¿verdad? Donde veníamos de repente impulsando una agenda y de repente el gobierno pacta con Liberación, con la Unidad en un tema y lo deja uno, como dice popularmente, le zafan la tabla, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces, bueno, esas cosas son las que nosotros más reclamamos también quisiéramos una mayor consistencia y una mayor fuerza en defender sus objetivos y sus puntos, ¿verdad? Yo siento que a veces cualquiera que le hable golpeado al gobierno y a la fracción o le golpee la mesa, ellos tratan de ver cómo se acomodan rápidamente, o como que se asustan. Entonces, bueno, eso yo creo que es una de las principales críticas que le hacemos. Entonces, en asamblea coincidimos, pero también... Claro, sí, como todo. Chocamos. En la asamblea uno, por lo menos es mi percepción, de que veo mayor orden ahora con un liberacionista de presidente que con Henry Mora al principio, de ese pacto que hubo entre diferentes fracciones. Por lo menos lo que yo percibo. Claro, la experiencia que tiene Álvarez de Sanctis no es la misma que tiene Henry Mora, que siempre ha sido un académico. ¿Ustedes cómo perciben? Pero no tiene que ver, yo por lo menos creo, bueno, a ver, sí hay, sí tiene que ver la capacidad de negociación que tenga la persona, ¿verdad? Y en eso, quiero reconocer que, digamos, Antonio tiene la capacidad de dominar a una alianza, ¿verdad? Una alianza Unidad, Liberación, Libertarios Evangélicos, que se ha establecido y que están súper amarrados, y eso permite que la negociación sea hacia afuera con el Frente Amplio y con el PAC, digamos. Es decir, cierra frentes, hay posibilidades de las discusiones en menos frentes. Con Rafa Ortiz o con Henry Mora, la alianza no estaba conformada y entonces eran negociaciones a 9 bandas, ¿verdad? Entonces era casi imposible, pero también hay que tener absoluta claridad. A Henry Mora no lo dejaban, o sea, la insolencia con la que se le enfrentaban, las tácticas para hacerle quedar mal, para golpearle, digamos, su presidencia, para bajarle el piso, eran enormes. A Antonio todo se lo facilitan, ¿verdad? Y entonces, eso incide, por supuesto. Entonces no hay que perder tampoco de vista que todo ese año de Henry Mora, no digo que no haya cometido errores o que tenga que responder por errores. Me parece que el tema del edificio, de la asamblea, es un tema que quedó ahí abierto, que debería aclararse, pero aparte de la inexperiencia que podía tener,
también hay una evidente estrategia de boicotearle permanentemente, y eso se terminó a partir de que la alianza se conforma, apartan al PAC y al Frente Amplio, y cuando esa alianza ya se conforma, con Rafa Ortiz más o menos, pero ya con Antonio sí, la cosa tiende a ir sobre ruedas. A mí me extraña mucho la actitud del Partido Unidad, ¿verdad? De un punto a otro está en un lado y de un punto a otro está en otro lado. Sí, siempre caen de pie. Es como un gatillo chiquitillo. Siempre caen parados, ¿verdad? Pero también tienen su diversidad, porque hay gente que jala con Pisa, siento que es un poco más de derecha que con Rafa Ortiz. Sí. Pero no sé si eso juega en dónde estoy parado dentro de la fracción de la Unidad. Álvaro, es que el que manda ahí es Otto Guevara. O sea, dejémonos de carajada. En la alianza en general. Ya. La alianza en general. Pero ¿por qué Otto Guevara? Sí, bueno, qué interesante. Y es el pararrayos, sí. ¿Ves? Entonces todo el mundo le echa la culpa de que las cosas no avanzan por Otto Guevara, por fraude, pero le hacen el juego a Otto Guevara. Ahora con el tema de impuesto a las sociedades anónimas, es que Otto Guevara no deja, pero nadie vota con el Frente Amplio una vía rápida para pasarle por encima a Otto Guevara, por ejemplo. Entonces, le hacen el juego y entonces están en eso. Y en el caso de la Unidad, hay que decir que aquí, lo digo con todo respeto, quien está siendo de tonto útil en esta alianza se llama Liberación Nacional. Liberación Nacional paga los platos rotos, paga el costo político, se echa encima a los sindicatos, se echa encima a todo mundo, para darle rédito político, para que se robe en la Cámara la Unidad. Rosibel Ramos, Luis Vázquez, y Otto Guevara, Mario Redondo. Entonces, digamos que la Unidad está ganando, la Unidad está muy bien, o sea, porque la Unidad está en un escenario donde le están dando una cancha enorme, le están dando un micrófono enorme, digamos, a costa de la fuerza de liberación. Pero qué interesante, pero ¿qué es la táctica de liberación de replegarse? Porque uno ve que de vez en cuando, Álvarez de Santi uno lo ve ahí como un zorro, ¿verdad? Ahí él está como el buena gente y las cosas. El que uno a veces ve golpeando un poco, que no es el estilo tan suave de Rolando González, que bueno, él tiene sus intereses. Pero yo lo que digo es que persiguen con el tema de darle perfil a la Unidad, que se fortalezca y debilitar a los demás partidos. Eso tiene un juego político. No, yo creo que es un error enorme de Liberación. O sea, ¿usted cree que no lo estén viendo? No, bueno, yo esperaría, yo se los estaba anunciando hace días en el plenario. Creo que el error de Liberación están pagando el costo de tener el directorio. ¿O ustedes creen que la Unidad peleó el directorio en este 1 de mayo pasado? No lo pelearon. No quisieron. Duraron un montón para decidirse. Y siempre les dieron los votos. No les dieron el directorio, pero le dieron todo lo demás. A cambio de que Liberación quedara con el directorio. Entonces Liberación se queda con el directorio, asume el costo político de dirigir la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y deja suelto a la Unidad y deja suelto a los demás para que sean los que, digamos, reditúen políticamente. Yo creo que a lo interno de la fracción de Liberación ya hay gente que se está empezando a dar cuenta del error, y yo esperaría que haya una especie de separación, porque es que si no, yo no sé cómo, para la próxima campaña electoral, yo no sé cómo le van a ir a decir al electorado que son diferentes. Es que no se han diferenciado en nada durante estos 2 años que tienen de estar aquí. Ahora, en juntas directivas y esas cosas que por general uno sabe que también se negocian en pactos políticos, ¿qué tanto peso tiene la Unidad? Ya, y la mitad de este gobierno es de la Unidad. La mitad de este gobierno, si usted se da cuenta, los 2 vicepresidentes son de la Unidad. El ministro de Comercio Exterior viene de la Unidad. El canciller, que ha estado en la mira pública ahora, también es de la Unidad. Y el ministro de Bienestar Social también era... Dicen que viene de la Unidad. Era asesor de Vanessa Castro. Entonces, como usted ve, y esos que son los más visibles, ¿verdad? Más los que uno no, digamos, ahorita no tiene mucho en el radar, pero sí este gobierno ha tenido que recurrir a esas figuras, y de alguna manera la Unidad sigue gravitando fuertemente ahí. Y bueno, yo creo que en eso han sido hábiles en sacar, porque le dicen barbaridades al gobierno, tratan al gobierno, sobre todo Rosibel Ramos, ¿verdad? Trata al gobierno de una manera absolutamente irrespetuosa, y ¿verdad? Y porque lo cortés no quita lo valiente. Uno puede decirle las cosas, la verdad a la gente, pero con respeto. Con altura. Y ella no lo hace, y aún así, bueno, hasta hace poco, es decir, le tuercen el brazo permanentemente al gobierno, y eso ha sido porque han sido hábiles para lograr aprovechar la fuerza de la alianza, pero no pagar los costos que tiene esa alianza. ¿Y quién tiene la Unidad detrás manejándolo a ellos como fracción? ¿Qué tanto poder tiene Pisa Ortiz?
o eso se diluye en otros niveles? Yo, Rafa, lo veo aislado. Yo lo veo aislado de la fracción. Tiene el apoyo, me parece, de Jorge Rodríguez y de Humberto Vargas, pero pareciera como que la institucional, digamos, el staff o la institución, digamos, de la fracción como tal, pareciera que está trabajando en torno a Pisa. Entonces, de ahí margina, obviamente, a ese... Pero sí está fracturado, y Liberación también. Sí. Digamos, la guerra que tienen a lo interno, a partir de las candidaturas de José María Figueres, y que sí, Oscar Arias sí, que no, que ahora Thompson, que sí, que no, también está generando demasiado ruido a lo interno de la fracción. Entonces, además, un candidato, un presidente, porque Antonio, hay que decir una cosa, Álvaro, Antonio Álvarez estaba funcionando bien como catalizador de esa alianza y como negociador, en el tanto se había cansado de decir que su carrera política se terminaba el 30 de abril de 2018. Ante eso, cuando usted no representa una amenaza, es más fácil que usted pueda, digamos, tender puentes, claro, y pueda generar más confianza, porque si yo no aspiro a nada, bueno, ¿qué importa que podamos, digamos, llegar a pactos? Pero a partir del momento en que Antonio Álvarez anuncia que tiene intenciones de una precandidatura, se le enredó incluso dentro de su propia fracción. Entonces ahora cada vez más, y por eso nosotros hemos dicho permanentemente que le hacen un daño al país enorme al digamos, irse tan prematuros en estas precampañas, porque ahora los acuerdos políticos que hemos llegado, que a nuestro juicio han sido históricos en esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? El procesal laboral, procesal civil, procesal agrario que está caminando, o sea, hay grandes acuerdos que se han tomado. A partir del momento en que Antonio Álvarez anuncia su precandidatura, empieza a llenarse de ruido, ya no desde el Frente Amplio o desde el PAC, o del gobierno, sino de los mismos de la alianza, no solo de la alianza, sino incluso de su propia fracción de Liberación. Entonces, así está, ese es el panorama que está hoy. Creo que le va a costar llegar a acuerdos a Antonio ya a partir de ahora, y eso es una lástima porque era lo que nosotros señalábamos como Pero ruidos han tenido todos los partidos, bueno, incluso ustedes no se escapan de eso, ¿verdad? Yo no sé si es parte del mismo crecimiento que tuvo el Frente Amplio en esta pasada elección, por ejemplo, lo que pasó con el padrecito Guanacaste, vemos cómo se llama doña Ligia Fallas, también un poco mucho más radical todavía en algunos temas, y conversando con el diputado del PACE, hablábamos un poco de temas políticos y él decía que él no veía, con qué cara iba a salir Villalta a hablar de otros partidos, y a ellos se les metió la gradería de Sol también. Entonces, ¿cómo está el Frente Amplio en ese aspecto y esas diferencias que a veces uno ve incluso y más ideológicas entre los mismos, ¿verdad? En el caso de doña Ligia y ustedes, y digamos vos, porque uno podría decir que el Frente Amplio para algunos sectores lo ven como muy de izquierda, pero uno ve a Ligia Fallas y tiene un comportamiento, bueno, salido del tono en lo que puede llamarse izquierda o como centroizquierda, porque ella incluso se califica un poco más radical en algunos asuntos. Sí. A ver, primero, ¿verdad? Realmente lamentable referirse como se refiere el diputado Óscar López al tema de la gradería de Sol. Si el Frente Amplio aspira más bien a que esos sectores populares, o más bien poder representar las aspiraciones de esos sectores populares, que digamos de una manera, a mi juicio, despectiva, se les califica como gradería de Sol, ¿verdad? Yo le diría que es como que no es gente alineada, digámosle. Bueno, es que también no queremos borregos. En borregos hemos tenido 30 años en los partidos políticos, donde, bueno, le atribuyen, yo no sé si es cierto, pero le atribuyen a Oscar Arias la frase esta de que yo no ocupo diputados inteligentes, ocupo diputados obedientes, ¿verdad? Bueno, nosotros no queremos borregos, y el Frente Amplio no se va a caracterizar por ser un montón de borregos que van hacia un lado solo porque alguien les dice que va por ahí. O sea, es un partido que tiene debate, que tiene distintas posiciones, y hey, eso es parte, ¿no?, del pluralismo y del Frente Amplio que queremos ser. Por supuesto que no con esto justifico las metidas de pata de Ronald Vargas, ¿verdad? Bueno, pero también la gente tiene que tener claro, es la primera vez en la historia, que por lo menos de la Segunda República, que un diputado de la República se ha ido
por un tema, digamos, que se les señaló de acoso. ¿Cuántos otros diputados que han sido señalados se quedan ahí y más bien la persona que denuncia termina siendo víctima y terminan los 4 años y el diputado está ahí? Aquí el Frente Amplio, se puede criticar si se actuó apresurado o no, pero me parece que se actuó rápido. Ningún diputado es obligado, no pueden obligarlo a renunciar, o sea, y el diputado que diga que lo obligaron a renunciar era porque o la cosa era demasiado gruesa o no tenía carácter, entonces no merecía ser diputado tampoco, ¿verdad? Pues vio como que se quiso bueno, devolver. precisamente alguien fue y le dijo, oye, ¿qué le pasó? Sí. ¿Verdad? Los mismos, los otros diputados de otras fracciones, yo sé que fueron a hablarle y decirle, pero ¿cómo va a sentar usted ese precedente? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pero por dicha eso ya es una lección aprendida. Lo de Carlos Hernández, ¿verdad? Es un problema, pero es un problema porque nosotros hemos decidido que el tema de violencia de género sea un problema fundamental para el Frente Amplio, ¿verdad? En otros partidos, o es que todos los agresores están en el Frente Amplio. No, pero en otros lados eso se tapa, eso no es un tema, ¿verdad? Para el Frente Amplio es una razón de Estado, es un asunto de Estado el tema de violencia de género. Entonces nosotros simplemente no podemos ver para otro lado con ese tema y ahí estamos con eso. Es decir, por supuesto, no está el Frente Amplio, la fracción, no está integrado de personas bajadas del Olimpo, ni divinidades, son seres humanos, hijos de esta misma sociedad con sus defectos y sus virtudes. Y por supuesto que tienen que ver con un tema de crecimiento, son dolores de crecimiento. Sí. La compañera Ligia Fallas, bueno, es una compañera muy particular, efectivamente, que tiene una forma de ver la sociedad y de ver el país. Nosotros le respetamos eso. Si vamos a empezar a echar a la gente solo porque piensa diferente de nosotros, entonces no es tan democrática la cosa como nosotros pensamos. Claro, pero a veces, como vos decís, hay sectores que se aprovechan de eso para señalar divisiones en lugar de uniones como partido. Bueno, ¿en cuál partido no hay debates? Sí, ¿verdad? Ahora, divisiones profundas. Bueno, yo la verdad, yo veo una fracción que aparte de esa particularidad de Ligia y la particularidad de Carlos, es una fracción que se ha mantenido muy unida, disciplinada, hemos tomado decisiones y casi, o sea, una mayoría de veces de manera colegiada y nos mantenemos ahí. Cometeremos errores, como todo ser humano. Lo que sí no podemos tolerar es traicionar a la gente que nos llevó ahí. Y hasta ahora yo creo que nos podrán calificar de que pudimos haber hecho A o B, pero que le hayamos dado la espalda a la gente que nos apoyó, creo que eso nadie lo puede señalar. ¿Qué va a pasar con José María Villalta al final? Porque está esa discusión en que si se tira o no se tira. Bueno, porque sí, es interesante, y le adelanto, porque incluso José María, el día que estuve en tu oficina entrevistándolo, él a vos también te ve candidateable. Él decía, es que los partidos no pueden tener dueño. Entonces, porque podría ser uno podría sospechar de que se trata de una estrategia, digamos, no tal vez no al estilo Arias, que van a la casa y le dicen que vamos a pedir romería, exacto, y ese tipo de cosas. Digamos, tal vez no así tan exagerado, pero eso también es un termómetro de medir hasta dónde está uno. Y lo otro es si él, uno se preguntaría, ¿por qué no quiere si sacó una votación impresionante en la pasada elección? Sí, yo coincido con José María, lo he dicho en algún medio antes de decirlo a José María, que todo partido político necesita liderazgos, necesita muchos liderazgos, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a un partido político es depender de una figura específica, ¿verdad? Y bueno, vea lo que le está pasando hay que ver la escena al frente, Liberación, no hay un liderazgo. Está el liderazgo de José María Figueres, un liderazgo desgastado. Está el de Oscar Arias, ¿verdad? Un señor ya muy grande, muy mayor, y usted vuelve a ver y hay como un vacío ahí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que a nosotros no quisiera que nos pasara. Entonces, por supuesto que José María atina al decir que él esperaría que haya otras caras,
porque José María no nos va, es decir, no nos, en cualquier momento, como ser humano, sí, pasa algo. Puede pasar algo, Dios no lo quiera, pero el punto es que no podemos darnos el lujo de depender de una sola persona. Y de alguna manera, los partidos progresistas, han dependido a veces mucho tendemos mucho al caudillismo, ¿verdad? La izquierda latinoamericana es parte de los errores, de que siempre es alguien dueño de un partido, que también pasa en la derecha. Sí. Es más hay que recordar la liberación con Pepe Figueres, sí. No había discusión, ¿verdad? Entonces, viendo todo eso, yo creo que es importante y ahí es donde se centra, digamos, ahorita el debate, en la necesidad de que ojalá aparezcan muchas otras personas. Y entre esas otras personas, ¿a usted le interesa también poner su nombre, igual como cualquier otro ciudadano dentro del Frente Amplio que quisiera aspirar a la presidencia? Sí, nosotros hemos dicho que es prematuro hablar de ese tipo de cosas. Nosotros, tanto José María como Patricia Mora y mi persona, en otros medios, cuando nos han preguntado, cuando empezó a reventar este poco de precandidaturas, nosotros lo que hemos dicho es que precisamente no queremos hacerle daño a la poca ventana de negociación política que queda en la Asamblea Legislativa para lograr cosas, que es de aquí como a diciembre y enero y ya, sí, ahí se metió la campaña. La campaña es el otro año, nosotros hablaremos de precandidaturas en el otro año. Yo lo que creo es que si uno ha llegado, digamos, la gente ha confiado en uno para llegar a estas instancias, digamos, así como cuando yo no se me ocurría que podía ser regidor de San Carlos y luego no me pasaba por la mente que podía llegar a ser diputado, tampoco es si en determinado momento hubiese un escenario, como que no se vale decirle a la gente, bueno, compa, yo hasta aquí llego, ahí vean a ver ustedes qué hacen, ¿verdad? Ya cumplí con lo mío. Ya cumplí, ya me voy para la casa. Eso pues hay una responsabilidad enorme con un montón de gente que ha venido y que son los que realmente se han venido sacrificando por este proyecto. Yo creo en un proyecto político, en un proyecto estable, que no sea flor de un día, que no sea como el Alcacelser, ¿verdad? Que se le echa ahí, se hace un espumarajo y después desaparece. Y eso implica la posibilidad de muchos liderazgos. Así que no lo descartás. Todo eso está dentro de las posibilidades. Creo que José María tiene la palabra, ¿verdad? Porque es evidente, yo por lo menos sigo pensando que el candidato natural del Frente Amplio sigue siendo José María Villalta, pero bueno, él tendrá que tomar una decisión en algún momento. También ocupa quien lo acompañe en su fórmula presidencial. Bueno, yo no me veo en una candidatura, en una papeleta, digamos, como vicepresidente o algo, ¿verdad? Digo, porque es que José María y yo tenemos como un perfil más o menos parecido, digamos, es decir, normalmente las papeletas de presidentes y vicepresidentes lo que se busca es como balancear sectores, ¿verdad? Entonces recuerden que, por ejemplo, José María era el candidato a la presidencia y buscamos a don Walter Antillón, señor, ¿verdad? Con una experiencia enorme, en aquel momento 70 y tantos años, y evidentemente lo que se quería era hacer un balance con, digamos, lo que le señalaban a José María de la juventud y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que no sería en todo caso una fórmula correcta. Pero en todo caso, de ahí en lo que toque. Si uno cree en un proyecto político, uno sabe que lo que tiene que hacer es trabajar permanentemente para ir construyendo algo. Eso no se construye en 2 años, en 3 años, en 4 años. Eso es una maratón. Pero usted no haría como muchos diputados que terminan su periodo y se van para la casa y ya no se vuelven a meter, como que su anhelo y su proyecto político de vida fue ser diputado nada más. No. Experiencias tenemos muchísimas. Sí. Si más bien yo es al revés. O sea, en realidad yo no digamos, esto de cuando yo me metí en la pelea de lo de Cruzitas, por ejemplo, me metí porque creía en eso. Podía haber perdido, ¿y qué tal que el juicio hubiese salido al revés? ¿Verdad? O sea, todo eso generó que la gente empezara a confiar en uno para seguir adelante con este tipo de cosas, y dijeron de repente, bueno, sea regidor, y de repente, mira, podría ser diputado. Esto es parte del proyecto de vida, no es el proyecto de vida, ¿verdad? Hay otros proyectos de vida, la familia, ¿verdad? Digamos, pensar a largo plazo la vida de uno. Este tipo de cosas no tienen por qué ser excluyentes.
pero también no hay que caer en el error que usted Que señala de que se considere que este sea el sí, proyecto. claro, el sueño. No, aquí terminaré como diputado y ya veremos, si me dedico otra vez a lo privado, no pasa nada, si seguiremos acompañando luchas sociales, claramente, seguiremos luchando por nuestra madre tierra, claramente, ¿verdad? Esas cosas no se acaban. Ahora, la organización aquí en la zona norte, porque, bueno, no sé cómo ven una elección, claro, son diferentes, pero una elección presidencial, en resultados a una elección municipal quedó, no sé si se llama debilitado o no se le dio la expresión real de la organización en Frente Amplio aquí, en esta zona. ¿Qué va a pasar con eso? Sí, lo que primero hay que tener claro es que el error sería comparar una elección nacional con una elección cantonal, son diferentes. Hay liderazgos locales que pesan en una elección municipal. Yo siento que en el caso del Frente Amplio nosotros apostamos a gente muy joven, a gente que tal vez no tenía un perfil, digamos, reconocido ampliamente, y entonces, bueno, el trabajo es mucho más duro. Tuvimos pocos recursos, pudimos apoyar poco. La campaña, digamos, en mi caso, yo represento la provincia de Alajuela, ¿verdad? Yo no me puedo dedicar solamente a San Carlos. Como envidio mucho a doña Nidia y a doña Araceli, por ejemplo, que pueden tal vez dedicarle más tiempo a la zona norte. A mí me reclaman de Grecia, de Naranjo, de Alajuela Centro, de Atenas. Y entonces nosotros tuvimos que dedicarnos a la campaña en toda la provincia, y eso diluyó también, digamos, que de alguna manera yo pudiera apoyar más la candidatura de Lidiana, que fue compañera mía del regidor, que me parece que era una excelente propuesta. También creo que no es fácil transferir los apoyos. Eso no funciona como ¿verdad? La gente que opina que Edgardo es una buena opción, simplemente que yo diga, no, mira, ahora es... Sí, no, eso cambió. Eso ya no, eso no funciona así. Entonces, bueno, son aprendizajes. Yo creo que nos fue mal, en este cantón nos fue mal, eso hay que admitirlo. Pero uno ve que el apoyo que uno tiene aquí no coincide con eso. Es decir, como que la gente puede que a Edgardo sí le parezca, pero la propuesta en ese momento no. Tal vez se equivocaron en quién pusieron. Yo creo que equivocarse no, pero creo que lo que sí demuestra es que tenemos que trabajar mucho más en las bases, digamos, en la capacitación y en el perfil, digamos, de las personas que dentro del Frente Amplio podrían eventualmente ocupar cargos, ¿verdad? Que eso yo creo que fue donde nos golpeó más. Y ya se están organizando, porque ya la política es el otro año. Ya estamos haciendo asambleas cantonales en toda la provincia. Creo que la otra semana, en estos días viene la asamblea cantonal de San Carlos. Ya se han hecho en Upala, ya se han hecho en Guatuso, ya se han hecho en Los Chiles, y estamos pues con el objetivo de ver si antes de que termine este año logramos que en todo el país ya haya una renovación de estructuras. He escuchado que a su asesor Marco Tulio Araya le podría interesar participar también en una elección de diputado. Me parecería un fenomenal diputado, tengo que decirlo claramente. Lo poco o lo mucho que este diputado haya logrado se lo debe a Marco Tulio Araya. Eso, digamos, es bueno también reconocerlo. Es el que le ha tocado lo más duro, ¿verdad? Que es la letra menuda, los amarres, las llamadas, las peleas. Y definitivamente sin el apoyo de Marco Tulio yo no hubiera logrado ni la mitad de lo poco mucho que hayamos logrado. Así que vos le darías el apoyo en el caso. A mí me parecería, en eso soy respetuoso, digamos, de las estructuras del partido. Como diputado de la provincia me parece que mi papel debe ser mucho más imparcial, digamos, en el sentido de que más bien facilitar la posibilidad de que haya una contienda leal, limpia, con personas que quieran ser candidatos, quieran asumir la candidatura a diputado o diputada. Pero en el caso particular de Marco Tulio, sería mezquino de mi parte no reconocerle a él ese enorme esfuerzo que ha hecho, bueno, para que las cosas nos salgan bien. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para continuar en esta tertulia con el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya. Ya regresamos.
Bien, continuamos en esta tertulia de noche conversando con el diputado Edgardo Araya. Hablemos un poco de la zona, de cómo te fue en la gira a Cruzitas. Para algunos sos, ¿cómo se llama? Héroe, para otros villano, ¿verdad? Por el tema de Cruzitas. Vas a Cruzitas, la gente quiere el desarrollo de ese pueblo. Yo conversando con una vecina de la localidad, como siempre, ¿verdad? Cruzitas es, para el gobierno es como otro planeta, no existe. Cruzitas es como una tierra olvidada, y ellos quieren reactivar, y hay gente ahí que incluso se han ido muchas personas. ¿Qué va a pasar con eso? En esa gira específica, ¿cómo le fue? ¿Qué vio ahí? Sí. ¿Qué hablaste con la gente? Claro, nosotros desde que llegamos a la Asamblea Legislativa teníamos claro que uno de las prioridades de nuestro despacho era atender esa zona de Cruzita, Moravia, Llano Verde, Chamorro, toda esa zona. No porque sintiéramos que le debíamos algo a la gente, sino porque la única manera de seguir, digamos, de evitar que un episodio como este de una minera se instalara ahí era, o sea, esa minera se instaló ahí porque el Estado abandonó hace años esas zonas fronterizas. Y si lo que queremos es asegurar que ahí se empiecen a dar actividades sustentables, ¿verdad? Amigables con la madre tierra y que sean de un impacto mediano, que no sean tan impactantes, requerimos que el Estado tenga presencia ahí. ¿Cómo es el Estado para tener presencia ahí? Tiene que asegurar caminos, tiene que asegurar agua potable, tiene que asegurar infraestructura básica, electricidad, telecomunicaciones. Y nos metimos de cabeza desde hace 2 años que tenemos de estar en la gestión, de empezar, porque el problema del diputado es que el diputado pues no puede hacer cosas, y más un diputado que no es de gobierno. Uno lo que puede como diputado en este tema es empezar a hacer un trabajo fuerte de amarre, de articulación con instituciones, y hemos topado con la suerte de que las jerarquías de esas instituciones, dígase Municipalidad de San Carlos, dígase Ministerio de Trabajo, IMAS, TEC, INA, INDER, perdón si se me olvidó alguno, en serio. Todas estas organizaciones pues han visto con buenos ojos, digamos, nuestra iniciativa de llegar allá, de que el Estado llegue allá, que ponga recursos allá. Y lo que pasa es que uno quisiera, y yo sé que la gente allá quisiera que eso fuera como al día siguiente que se toma la decisión. Nos ha costado 2 años, entre estudios, que un estudio para acá, que un estudio para allá, que tienen que llevarlo a la junta directiva, que bueno, todo eso, pero ha habido por lo menos sí voluntad política de que pase. Entonces, esta última gira que tuvimos a Cruzitas era para ver ya concretamente cómo se va a empezar a llevar adelante ya las obras que tenemos claras que van a darse. Insisto, no depende de uno, depende de la buena voluntad política de las otras instituciones. Entonces, fuimos a Cruzitas, llevamos a la IA. El AIA fue a hacer un análisis de una naciente que hemos localizado ahí en la zona de Cruzitas. Sidavi ya se hizo el aforo y es una naciente que en cuanto a cantidad de agua es suficiente para atender las necesidades de la población. Se llevaron el análisis porque ahora hay que hacer se llevaron la muestra porque hay que hacer un análisis químico. Estamos esperando en Dios que eso dé bien, entonces ya la cantidad nos da y la calidad nos da. A partir de ese momento, entonces, con el AIA y con el INDER, vamos a trabajar en el diseño de un acueducto para Cruzitas. Luego, con el INDER, logramos que el INDER y la Municipalidad de San Carlos se pudieran poner de acuerdo para un convenio para la reparación de caminos, y entonces ahora se va a reparar con un convenio entre el INDER y la Municipalidad de lo que se llama el cruce de la reforestación hasta por Moravia hacia Llano Verde, hasta el puente que está ahí en el río Fiernillo. Logramos que el alcalde de San Carlos pues aceptara continuar la otra parte del circuito, entonces sería reparar hasta Llano Verde y de Llano Verde de vuelta a Cruzitas y de vuelta, digamos, al cruce de la reforestación. Entonces tendríamos ya un circuito que va a permitir, digamos, el tránsito permanente durante todo el año de las personas. Además, se va a reparar el camino viejo a Cruzitas, ¿verdad? El histórico, el que querían eliminar,
como una laguna de relaves. Es un camino que tiene 5 kilómetros menos que el camino de la que hizo la minera. Y para la gente que no tiene carro y la gente que, ¿verdad? O a caballo o a pie, se van a ahorrar un montón de tiempo. Pero hay que reparar entonces también 3 puentes, los 2 puentes sobre el Infiernillo. Andábamos viendo el tema con la gente del MINAE, los llevamos para que fuéramos identificando de la madera que está ahí caída, cuáles son los árboles que podrían servir para las vigas de los puentes. Y entonces, bueno, si logramos todo eso, si nos sale como estamos planeado, yo creo que para finales de marzo, abril, ya tendríamos todo ese circuito reparado, esos puentes reparados, un acueducto en curso, digamos, en Cruzitas. Todo esto se enmarca ¿en qué? En un proyecto productivo que hemos logrado digamos, involucrar al INDER, interesar al INDER para llevar adelante un desarrollo de un producto que es el verdadero oro de esa zona, que es el queso palmito, ese queso arrollado que es buenísimo, que tiene en la meseta central una enorme demanda. En Zarcero también. Incluso a nivel internacional se sabe que es una locura ese queso. Y ese queso lo hacen ahí, en Cruzitas, en Copevega, en Morada, en toda esa zona. Y podemos, con la gente de Limas y con la gente del Ministerio de Trabajo, estamos trabajando en establecer un certificado de origen, ¿verdad? De manera que la marca queso palmito y todo se identifique con la zona. Eso le va a dar un valor agregado. La idea es organizar a los pequeños y medianos productores para que a través de la cooperativa que hay ahí, la estamos revitalizando esa cooperativa, la cooperativa sirva no solo digamos, para recibir toda la producción de leche y de queso, y eventualmente elaborar también el queso, y también la comercialización. ¿Verdad? Es un trabajo que se ha venido haciendo con el TEC, y entonces, bueno, agradecerle también a la gente del TEC que se ha metido de cabeza con eso, y estamos empezando por donde tiene que empezar. No pensar en ya gastar un montón de plata en instalaciones y en cosas que al final no sirven y que se perdió ese montón de plata, sino que más bien estamos haciendo un trabajo desde abajo. Es decir, primero identificando cuáles son los productores, dónde están, cuáles son sus capacidades, qué les hace falta, cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Tenemos que garantizar un producto inocuo, ¿verdad? No vaya a ser ¿verdad? Que se contamine. Todo eso se está solucionando, pero para poder llevar adelante ese proyecto productivo necesitamos buenos caminos en la zona, buena infraestructura, y entonces por eso es que estamos también tratando de arreglar todos esos caminos. Yo sé que es una gotita de agua en un disco caliente. Pero en una comunidad como esas, cualquier cosa que hagas se siente mucho. Claro, pero además uno sabe que no será suficiente. Uno tiene claro que no va a ser suficiente, pero bueno, es un inicio, y por lo menos sí queda claro, y a esa comunidad, por dicha, yo creo que ya le queda claro, que nuestro afán siempre ha sido mejorarles la calidad de vida, ¿verdad? Y al principio un poco reticencia a la comunidad, ¿verdad? Porque habían resabios de las luchas, hasta que en algún momento nos tuvimos que sentar y decirles, vea, hey, les guste o no les guste, yo soy su diputado, yo los represento y quiero lo mejor para ustedes. Y porque si no tenemos el acompañamiento de la comunidad, estamos listos, ¿verdad? Creo que la comunidad entendió. Creo que ha habido una buena sinergia, no solo con la comunidad de Cruzitas, sino con Moravia, con Llano Verde. Con Moravia estamos peleando el bendito acueducto también, ¿verdad? Entonces, de manera que no nos pueden decir que llegamos a la Asamblea Legislativa y nos cruzamos de brazos, sino que efectivamente estamos tratando de devolverle a esa comunidad el impulso, pero no un impulso que tenía como consecuencia la destrucción de su modo de vida. El tema de la minería definitivamente era coma hoy y muérase de hambre mañana. Lo que estamos tratando de hacer a partir de ahora es que coman de aquí en adelante. Claro. Pese a que los vecinos de ahí están contentos, los que no están contentos son los piñeros. Sin embargo, los piñeros, después de que se echó atrás la moratoria en los chiles, se sienten muy cómodos. ¿Cómo está eso? Bueno, a mí me parece que parte del avance que hemos tenido es que los piñeros no están muy cómodos. Es decir, pueden estar un poco cómodos ahora, pero, por ejemplo, en Upala tuve por primera vez la primera manifestación en la que no éramos nosotros los que estábamos en la calle, sino éramos contra los que se manifestaban, los empresarios piñeros en Upala, ¿verdad? Eso significa que estamos avanzando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes simplemente era una llamada telefónica a un ministro y las cosas no se hacían.
Pero en esto yo quiero también ser muy claro y hablarle al sector productor de piña. Insistir en que, y esto último que dije es un poco en broma y en serio, pero no estamos contra la producción piñera. O sea, que eso lo tengan absolutamente claro. Estamos contra una expansión descontrolada, contra abusos enormes que se han dado en la producción piñera. Pero tenemos claridad de que hay empresarios, personas empresarias que están tratando de ser responsables en el manejo de su producción. Y eso es lo único que uno pide. Claro. Es que es demasiado pedir que se respeten las áreas de protección de los ríos y las quebradas. Es demasiado pedir que se respeten las nacientes. Es demasiado pedir que se respete el bosque que había ahí. O sea, nadie se va yo creo que un empresario de estos ni se va a hacer más rico, ni se va a hacer más pobre, ni se va a arruinar por garantizar 15 metros a la orilla de las quebradas, por hacer un buen uso del suelo, ¿verdad? Pero hay efectivamente en ese gremio gente responsable, pero hay una parte también que es absolutamente desordenada, que hace lo que le da la gana, que destruye el ambiente, que explota a las personas trabajadoras, que explota a las personas que están indocumentadas de otros países. Y esas son las cosas que nosotros vamos a seguir luchando permanentemente. La moratoria de los chiles, yo tengo que reconocer aquí la valentía del Consejo Municipal de los Chiles, que a pesar de la enorme presión del sector piñero, se sostuvo y escuchó la voz de su pueblo, que clamaba para que se pusiera un poquito de control en eso. La moratoria nosotros la planteamos tomando en cuenta los señalamientos que la Sala Constitucional le había hecho a otras municipalidades que habían intentado moratorias. Considerábamos que estaba blindada. La Sala dice, nos vuelve a anular esta moratoria. No hemos recibido todavía la redacción completa de la resolución. Vamos a ver si es que la posición de la Sala Constitucional ahora es que definitivamente las municipalidades no pueden meterse en ese tema, o si habrá que corregir algo que la declaración de moratoria, digamos, tal vez omitió. Lo que le quiero decir con eso es que no vamos a dejar de pelear con las comunidades en la defensa de su agua, en la defensa de su salud. Me parece que el voto de la Sala Constitucional pone por encima la libertad de comercio, ¿verdad? La libertad económica por encima de la salud de las personas, ¿verdad? Yo creo que es que los magistrados no se han enterado lo que nosotros nos hemos enterado en los Chiles. Hay una maestra diciéndonos, tuve que cerrar la escuela y llevarme a los chiquitos ese día porque la fumigación que se hizo ahí no se podía respirar. La proliferación de moscas. ¿Verdad? Lo que dígale a los pequeños y medianos productores, un pequeño productor, un mediano productor de ganado, cuyo hato es de unos 15 o 20, se le mueren 5 o 6 y se arruinó. Lo arruinaron. ¿Y quién paga eso? La empresa Piñera le va a pagar eso, ¿verdad? Bueno, ese es el tema, ese es todo el tema y nosotros en ese sentido vamos a seguir dando la pelea permanentemente. Sí, porque también veo preocupación muchísimo del sector de acueductos rurales por el tema de la aparición de bromacil en algunos lugares. Y eso indudablemente también genera polémica porque hay acueductos ya que tienen que comenzarle agua a otros por esa misma problemática. Entonces, esas cosas van creciendo enormemente y de una manera... Veracruz, ¿verdad? Es terrible, y ahora uno de los pozos de Pital. ¿Qué es lo que nosotros nos hemos preocupado? Por ahí han habido señalamientos de que es que yo estoy persiguiendo particularmente a alguna empresa. Eso no me interesa perseguir particularmente a ninguna empresa. Lo que sí nos interesa es que se responsabilice a alguien, por Dios, Álvaro. Es que tenemos años de estar contaminando y no pasa nada. O sea, se sigue contaminando. Ve el daño que se le ocasiona a una comunidad con contaminarle el acueducto. Es que no solo le afecta la salud de la gente que está en ese momento, sino que incluso le compromete su futuro desarrollo, ¿verdad? ¿Con qué van a crecer más si el agua ya no tienen agua, ¿verdad? Y eso tampoco lo están pagando las empresas que están contaminando. Dejémonos de carajadas. La gente que está produciendo piña y es la que está contaminando el acueducto. Esa contaminación no llegó al cielo. Bueno, y no pasa nada. Se contamina uno, se contamina otro. Yo lo decía en plenario, un poco ya desesperado. Señor presidente, ¿cuántos acueductos más o cuánta gente se tendrá que morir para que aquí empecemos a buscar realmente a los responsables? Que pague el día que agarremos a una empresa de estas, ¿verdad? Que podamos amarrarla y demostrar la contaminación y se le establezca una sanción ejemplar. Vamos a ver si esto sigue haciéndose. Pero yo he hecho bromas ir por todo lado, no pasa nada. Sí, la fiesta va a seguir. Claro.
Ya para ir cerrando, Edgardo, el tema de esta comunidad del famoso precario MECO, que también he visto que han venido trabajando, ¿qué va a pasar ahí? Porque sí he escuchado también, y hay gente que no le gusta, la gente que vive ahí, como en todas partes, ¿verdad? De que eso es un precario de gente que ni siquiera tiene papeles. ¿Qué han trabajado ustedes y qué va a pasar con eso? Porque también otra preocupación es, bueno, los van a sacar de ahí, no los van a sacar, y si los sacan, eso lo van a cerrar o se vuelven a meter otros. Sí, primero, bueno, sí, primero hay que decir que nosotros queremos que no se diga más precario MECO, que se llama Barrio Vuelta a los Cocos. Que ya eso le va dando otra connotación. Hay que ponerlo porque para ubicarse, digamos, en el caso de los estudiantes, usted dice Barrio Vuelta a los Cocos y la gente no se ubica. Sí, pero diga precario MECO y todo el mundo se ubica. Claro, pero las palabras no son inocentes. Sí, claro. Hay que poner ese rótulo porque ahí tiene que ser Barrio Vuelta a los Cocos, porque además no... O la esperanza, alguna cosa más hay que bonita. ponerle, y en eso hay que trabajar con las personas que habitan ahí. El caso de Barrio Vuelta a los Cocos es un caso, digamos, que retrata mucho lo que es nuestra sociedad, ¿verdad? Es un barrio que sí, que vive en condiciones, sigue viviendo, esperemos que eso no se termine pronto, sigue viviendo en condiciones precarias en el sentido de que no tienen los servicios básicos. La tierra es de ellos, ojo, la tierra es de la asociación, así que no es que, ¿verdad? Se le dice precario cuando yo estoy precariamente en una tierra, o sea, cuando me meto en una tierra que no es mía. Exacto. Lo primero que tiene que saber la gente tiene es propietario. Que la asociación de vecinos es propietaria de todo ese terreno ahí, ¿verdad? Que en algún momento fue donado por MECO Argüello. Entonces, empecemos por ahí. Lo que sí efectivamente ha habido es una de instalación precaria en cuanto a las condiciones de que se vive la gente ahí. O sea, no puede ser posible que una comunidad que está a 2 kilómetros del centro de Ciudad Quesada no tenga agua, no tenga luz. Bueno, agua hasta hace poco que la municipalidad les dio un par de pajas, pero a 2 kilómetros del centro de Ciudad Quesada, aquí que nosotros rajamos de San Carlos, de la riqueza, de la gente alumbrándose con candelas, chiquitos estudiando con una candela, ¿verdad? Se han quemado 2 o 3 ranchos ahí por eso. Gente que tiene medicina. O trasiegan a luz y les cobran carísimo. Claro, si gente que cobra para recargarle el teléfono, ¿verdad? En las casas de arriba que sí tienen luz. Gente que tiene que ir a las 9 de la noche, la abuelita, mandar al chiquito a la casa de arriba que sí tiene luz para que le traiga su medicina, que tiene que estar refrigerada. O sea, eso, ¿verdad? Son cosas que estaban pasando y no es porque daban pasar fuera de aquí, pero era mucho más grosero que estuviera en el centro de la ciudad. Y de verdad con Marco Tulio Araya también nos sabíamos, cada vez que pasábamos para ahí nosotros decíamos, pero esto, qué barbaridad, ¿verdad? Y es como una espina metida en el puro centro de la ciudad y que nosotros no hayamos hecho algo. Y entonces nos metimos, fue también uno de una decisión estratégica, digamos, cuando empezamos con el despacho, en la gestión del despacho dijimos, bueno, en San Carlos, ¿qué puntos van a ser prioritarios? Porque también creo que hay un error que han cometido algunos otros diputados o diputadas en otros momentos, es que quieren ayudar tanto, que quieren abarcar tanto, que no terminan haciendo nada, ¿verdad? Porque si uno le da pelota, digamos, a tratar de darle... Se diluye. Se diluye, y al final entonces la sensación es que uno no hizo nada, aunque se pudo haber matado trabajando los 4 años. Entonces dijimos, bueno, en la zona norte, ¿en qué nos vamos a meter? Entonces, ok, Barrio Vuelta a los Cocos, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a sacar? ¿O vamos a crearle las condiciones en ese barrio para que se viva decentemente, con condiciones de saneamiento? Y analizando la situación, vimos primero, toda esa gente vive y trabaja en Ciudad Quesada. Entonces, difícilmente se van a ir ni para Guatuso, ni para Los Chiles, ni para ningún lado donde eventualmente se podría conseguir una finca. Conseguir una finca para reubicar a esta gente, se nos iban 10 años y eso no pasaba, ¿verdad? Si no, pregúntele yo cuando era regidor, estuvimos en la comisión de vivienda, tratar de encontrar un lote aquí para ubicar a unas 80 familias en el centro de Ciudad Quesada, no hay presupuesto para eso, porque cobran disparates, ¿verdad? Además dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Quitamos a la gente de ahí, pero el espacio va a quedar y probablemente luego va a meterse más gente. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar ahí, pero vamos a hacer que el barrio tenga las condiciones. Vamos a diseñar un barrio
bien, con cuadrantes, con saneamiento, con todo eso, y empezamos a trabajar con la comunidad. Para que la gente sepa, el 80% de la gente que está ahí trabaja, tiene trabajo. Lo que pasa es que tienen salarios tan miserables que no les permiten, digamos, poder alquilar en otro lado. Además, no es cierto que todo el mundo ahí es extranjero, ¿verdad? Más de la mitad de la población es costarricense y los niños, todos son costarricenses, ¿verdad? Ni tampoco es que todo el mundo es indocumentado. Nosotros tenemos varios años de estar trabajando con la Defensoría, con el Consulado de Nicaragua, para los que son extranjeros arreglarles la documentación para que puedan tener aquí la posibilidad de accesar a un bono, qué sé yo, porque tienen hijos que ya son costarricenses. Sí. Y eso lo hemos venido trabajando. Hemos tenido la alianza con don Luis Lizano, que se ha metido a apoyar, digamos, el diseño, el trabajo. Entonces, hoy, igual, ha sido 2 años de corra para acá, venga para acá, qué diseños, qué planos, qué permisos. Hoy estamos más cerca de empezar a ver cosas. Ya Copelesca va a entrar con el tema de la electrificación. Hemos logrado rescatar, o sea, mover personas que estaban prácticamente viviendo en un paredón y que en estas lluvias probablemente hubiesen muerto ahí, sepultado. Logramos movilizar a esa gente. Ahora viene todo el tema de la electrificación y luego viene el tema del diseño del barrio. Logramos que la municipalidad nos cediera el lote que está a la par, de manera que podemos correr todo el proyecto de vivienda hacia arriba para alejarlo de la quebrada y alejarlo de la naciente. Y obviamente es un proyecto que va a llevar, no sé si, bueno, el sistema de saneamiento que proceda, no sé si planta de tratamiento o alguna otra cosa, pero en fin, lo que queremos es darle condiciones mínimas. La gente está trabajando, la comunidad está trabajando, y eso es lo más importante, que la comunidad está, no es que vamos a llegar y decir, mire, aquí está esto, sino que la comunidad es la que viene trabajando. Entonces, cuando a la comunidad le cuesta las cosas, lo va a cuidar más. Y eso nos tiene muy contentos y yo esperaría que por lo menos, yo no aspiro a en mi gestión ver eso ya construyéndose. Sí quisiera dejarlo lo suficientemente adelantado para que no me lo puedan echar para atrás cuando yo termine. Bien, Carlos, muchas gracias más bien por conversar un ratico con nosotros. Siempre es bueno conocer también los criterios de los diputados nuestros. Y muy amable por estar acá. Y a ustedes también por habernos acompañado en este programa Tertulia de Noche. Recuérdenle que son los miércoles, a todos los que usted vea, miércoles 9 de la noche, con repetición los domingos a las 6 de la tarde. También nos pueden ver los programas en YouTube. Todos estos espacios están grabados en nuestro canal de YouTube, Tertulia de Noche, y ahí también los pueden ver. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.